Ya agregué a la doctora Lenny, ya muy pronto va a estar acá con nosotros. Hola Liz María, buenas noches para todos. Muy buenas Gracias, noches, querida doctora Lenny. gra- Bienvenida. gracias por la invitación. Buenas noches para todos los que están conectados. No, gracias a usted, doctora. Sabemos que está muy ocupada y siempre hace un espacio para poder compartir el conocimiento con nuestros queridos padres. Ya tenemos varias personas conectadas. No vamos a perder mucho tiempo. Hay temas interesantes. Hay mucho de qué hablar. Vamos a tratar hoy manifestaciones gastrointestinales en el trastorno del espectro autista. Un tema bastante interesante. Sabemos que la mayoría de nuestros chicos, pues dentro del espectro, presentan manifestaciones gastrointestinales y bueno, de verdad que un tema por demás bien interesante. Doctora, voy a hacer un pequeño resumen de presentación porque pueden estar personas acá que no la conozcan. Bueno, procedo a presentar a nuestra querida doctora Mm. Lenny. La doctora Lenny es pediatra, gastroenterólogo, con 21 años de experiencia en la atención de niños dentro del espectro autista. La doctora Lenny es especialista en diagnóstico y tratamiento en la patología gastrointestinal en niños con trastorno del espectro autista. Pertenece a varias instituciones, al stand médico de Sovenia y al comité científico del INCA. Actualmente es el médico de Nutritea. Okay. La doctora también ha participado en varias investigaciones con médicos muy reconocidos en el área de autismo. También la doctora es conferencista, ha participado en varios congresos a nivel nacional e internacional. Y bueno, yo creo que hasta aquí, doctora, es muy extenso su Sí, currículum, pero bueno, sí, como le dije, vamos a empezar, no perdamos más tiempo y comencemos de una con este tema tan importante, doctora. Les cedo sí, la cómo palabra. no. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los papás, terapeutas, médicos que estén conectados. Hemos invitado a varios durante las consultas. Y sí, solamente que te quiero avisar, informar que van a ser 4 live porque este tema es muy amplio y muy complejo. Entonces vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces hoy vamos a dar la parte uno, nos vamos a quedar un poco en la fisiopatología y en la clínica. Hasta ahí. No vamos a ahondar en exámenes ni nada porque no es tan amplio que podríamos estar años hablando de intestino. Entonces, podemos realmente decir que no vamos a definir el autismo porque ya la mayor parte de la gente lo sabe y nos vamos a enfocar en el área gastrointestinal, que realmente es el inicio de todo. Lo que yo siempre en las consultas les explico a los padres, que en inglés se llama gut-brain axis. O sea, empieza intestino-cerebro. ¿Por qué no es al revés? Todos creemos que todo está aquí arriba y que arriba comanda todo y no. El cerebro es el que hace todo, el que dice para dónde, cómo, cuándo, qué hacer y qué no hacer. Pues la cosa no es así, es al revés, justamente al revés. En el live pasado, hace como un mes y algo, hablamos de cómo se conforma el eje cerebro-intestino a través del nervio vago, sistema simpático, parasimpático. No lo vamos a ahondar porque ya lo conversamos aquí. Entonces, lo que sí vamos a decir que hay 5 bloques importantes en el autismo que van a conllevar a todo lo que ocurre. Hay anormalidades enzimáticas, trastorno metabólico, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, trastorno inmunológico. Son las 5 bases importantes en el autismo. Esto va a conllevar la unión, claro, cada paciente se individualiza, no todos tienen todo. Es importante que los papás, los Sí, terapeutas y los médicos que nos puedan estar escuchando sepan eso y entiendan eso. Pero en líneas generales, esa es la base fisiopatológica de todo el proceso que se desencadena cuando estas 5 bases están presentes en la mayoría de los pacientes. Producen inflamación tanto del sistema nervioso central como del sistema gastrointestinal, con alteraciones serias del microbioma intestinal. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a continuar diciendo que en el autismo el intestino y el cerebro están desnutridos, inflamados e intoxicados. total. Voy a mover un poquito el celular porque yo tengo aquí un resumen que ya los pacientes saben que, bueno, y los oyentes y los pacientes que nosotros siempre
en nuestros live acostumbramos a dar trabajo de investigación, por lo menos hablar de uno o dos. En este caso, como hay tanta información, hicimos un Sí, resumen. Entonces yo para no divagar y no perder tiempo, yo hago mi resumen en la computadora y vamos, inclusive lo leo, porque yo me lo sé. Obviamente es importante llevar la secuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el cerebro y el intestino están inflamados, primero que nada, desnutridos e intoxicados. Dice, doctora, pero ¿cómo va a estar desnutrido mi bebé? O mi niño o mi niña, si tiene buen peso. O sea, casi nunca cuando vemos al pediatra que lo pesan o el nutrólogo lo pesa, él está bien. O sea, no le ve, él crece bien, come bien, está alto, está grande o alta. Y no vemos mayor, o sea, yo la verdad no creo que esté desnutrido, doctora. Si yo le digo, ojalá fuera solamente que se vea en el peso y en la talla las medidas antropométricas. Ojalá fuera así, pero no es así. Entonces, la así desnutrición, es, que por eso estamos manejando el tema entre el nutrólogo y el gastroenterólogo. Porque la totalmente. desnutrición no solo se expresa a través de la alteración de las medidas antropométricas, se expresa es en la nutrición Exactamente. dentro de la persona, dentro del paciente. Entonces, dicen, bueno, pero es que entonces la gente le cuesta creer. Es obvio, yo también si no fuera médico, estuviera metida en este ambiente, también diría lo mismo, pero esta doctora, ¿por qué me dice eso si mi niño está perfecto? Es lo que De tienes hecho, autismo, doctora, pero... Ujú. yo quisiera comentar cuando yo hice mi investigación de campo para la tesis de grado, nosotros la muestra que teníamos de población, la mayoría de los niños estaban muy bien antropométricamente. Eso no es un indicativo para relacionarlo con el TEA. Entonces, eso es importante decirlo, que por eso es que cuesta Sí, sí. creer, pero si está muy bien en medidas corporales, como usted dice, antropométricamente, y entonces cuesta mucho. Porque esta no es una malnutrición por déficit. O sea, es importante aclarar las dos vías. Porque a raíz de aquí es que viene lo que voy a hablar posteriormente. Un déficit de nutrientes, de macro, micronutrientes, vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, no es una desnutrición o una malnutrición, vamos a hablar mejor en ese término. No es Malnutrición. malnutrición por déficit, que el niño no tenga acceso a la comida, que los papás no, que haya, como en nuestros países latinos, que hay cordones de miseria en las ciudades, que hay poco acceso a los alimentos de calidad, etcétera. No es el caso en el autismo. Aquí la historia es otra. Por eso nosotros queremos llevar esta información de manera lo más sencilla que podamos. A mí me cuesta un poco, pero bueno, tratar de llevarle a los padres lo más sencillo posible, decir, su hijo no está desnutrido, pero usted me acaba de decir que sí. Y le digo, ok, vamos a explicar. Él tiene peso y talla normal, o ella, peso y talla normal. La desnutrición o malnutrición en nuestros niños con autismo viene de otra parte y es por otra razón. Y no afecta ni el peso, ni la talla, ni la circunferencia. Yo todo el tiempo ando pidiendo en las historias que inclusive que pongan la circunferencia cefálica porque la mayor parte de los pacientes no la tienen o no la saben o lo que sea. Total. Y casi nunca encontramos déficit. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el problema de malnutrición viene por la inflamación a nivel gastrointestinal. Entonces, el intestino es un órgano noble, le llamamos nuestro segundo cerebro, porque él es el que realmente le manda órdenes al de arriba, no es al revés. El jefe del cerebro es el intestino y el microbioma intestinal, que es un órgano hoy en día reconocido como un órgano. Entonces, si el intestino ha perdido su capacidad para funcionar normalmente en digestión, empezando con la masticación, digestión y absorción de nutrientes y de desecho, de llevar a un producto final que son las heces, que van hacia el exterior, si van perdiendo por la inflamación, por el trastorno metabólico, por el trastorno inmunológico, va perdiendo la fisiología normal y se va inflamando, eso va a incidir directamente en que los nutrientes, sobre todo los micronutrientes y los minerales y los oligoelementos no se absorban. No se Entonces, absorba. pero si come bien, si come como una anigua, si anda come y no me come bien porque no puede. Y le dije, pero es que él puede comer lo que quiera, pero no se nutre, porque el No se intestino nutre. pierde. Esa es la palabra. Sí, exacto, no se nutre, o sea, no está desnutrido, él está malnutrido, que es muy distinto.
Entonces resulta que ese intestino que está inflamado, ¿qué ocurre? Él empieza de a poquito, esto no es de hoy para mañana, que, no, bueno, hoy está bien, mañana ya, no, esto toma años, meses, años, depende de la edad en que uno toma el paciente por primera vez. Entonces, es muy importante que estos conceptos en este live de hoy se queden claros, porque lo que nos viene más, vamos a ir creciendo en complicación, porque es un tema complicado y no es fácil estudiar, entonces, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño, a medida que va creciendo, bueno, tiene síntomas de alarma. Vamos a decir, no es que me dijeron que tiene signos de alarma. Ok, para nosotros en medicina, yo creo que Lismari lo sabe y todos los colegas que tenemos a lo largo y ancho de América Latina y aquí en Estados Unidos sabemos que los pacientes, pues, los signos de alarma es como decir principio de neumonía, principio de meningitis, principio de gastroenteritis. Para nosotros es bien difícil entender eso porque no hay principio. O tiene o no tiene. Principio de diabetes. Principio, un ejemplo para los adultos, de diabetes, principio de hipertensión, principio de lo que sea, pues no hay. O está o no está. Cuando a una madre le dicen, porque yo entiendo que hay colegas pues que no están, o nuestras universidades no nos enseñan autismo, entonces tienen lo que sea, la formación que sea, dicen, bueno, que tienes algunos signos de alarma. Esos signos de alarma ya están en el niño, no que están prestados, no que bueno, vienen ahora, vienen, le falta una cuadra para llegar, no, están presentes en el paciente. Total. Si bien es cierto, nosotros no somos psicólogos, no hacemos diagnóstico de autismo como tal, pero tenemos tanta experiencia y tantos años que uno ya sabe. Además, en el training que uno hace aquí en Estados Unidos, en el MAPS y todo lo que uno hace en los diferentes congresos, pues te van diciendo. Entonces, esos signos de alarma es autismo, señores y señores, señoras y señores, papás, mamás, terapeutas, médicos que estén conectados, abuelitas, abuelitos y el resto de familiares, nutrólogos que estén conectados. Entonces, cuando te dice hay signos de alarma, ya está instalada la enfermedad, que está empezando, y por eso el médico dice son signos, pero también síntomas. Empiezas a indagar y te das cuenta que también hay síntomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando empiezan los signos y síntomas de autismo, ya el intestino tiene años luz antes de que esto se presentara, el intestino se viene inflamando, enfermando. Entonces empieza que tiene como diarrea, que parece que tiene dolor, que yo no sé qué, que tiene mucho reflujo, que empieza, entonces tú dices, el intestino se inflama antes de que los síntomas de autismo aparezcan. Papás y mamás y todo el público que nos está escuchando. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya el paciente ya es diagnosticado con un cuadro, con el A2, los test que sea, el CARS, el PEG, el CARS-2-ST, el que sea, ya el intestino tiene rato inflamándose, rato con trastorno inmunológico. Entonces, pierde la unión de las células, se desmonta la zonulina, que es una sustancia, una proteína que mantiene unidos los enterocitos. Yo puse un ejemplo en estos días, no me acuerdo cuál de los papás que atendí esta semana, que han sido bastantes. Le di una pared, que usted construyó una pared. Entonces el cemento que está entre un ladrillo y otro, usted preparó su primer cemento, le quedó fino, le quedó fuerte y tal. Empezó a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde ya tiene 12 horas pegando ladrillo. Entonces ya a lo mejor ese cemento que usted hizo ahorita, ya usted está agotado, cansado, deshidratado, hay un solazo, no sé qué, a lo mejor le faltó agua, le faltó X. Y está más blandito que el otro. Te viene a pegar los ladrillos más arriba y de pronto a los días o a los meses dices, ay, pero ¿por qué estos ladrillos arriba perdieron el cemento? Se le perdió, se le desapareció. Y quedaron uno al lado del otro porque no se cayeron, pero no tienen nada entre los dos. Esa es la zona. El cemento es la zona. Muy buena analogía. Claro, porque para que el paciente entienda, yo sea santísima, miren qué hago, en qué ejemplo me queda mejor. Y este es perfecto, porque cada ladrillo es un enterocito. Y el cementico entre uno y otro es la zonulina. La zonulina. Y las adhesinas, hay otras adhesinas distintas. Entonces, hoy en día se puede medir la zonulina. Entonces, bueno, esa zonulina es la primera que se desmonta cuando todavía el niño no tiene síntomas visibles. La mamá empieza a notar, está raro, como que que lo llamo y como que no responde, como que nada más responde cuando quiere, cuando eso aparece, ya ese intestino está cayendo en desgracia, vamos a decir entre comillas. Entonces se permeabiliza porque se pierde la adhesión entre los enterocitos, empieza a dejar filtrar proteínas, sobre todo péptidos y aminoácidos de las proteínas, ácidos grasos de cadena corta, etcétera. Entonces
Entonces, pero es que mi hijo come como una nigua, come muchísimo, doctora, y se toma todos los suplementos y lo que le pusieron y lo que hasta lo que no le pusieron. Pero no le llega, señora. ¿Cómo que no le llega? Pero mire el peso, no le llega. Se lo vamos a demostrar con los ácidos orgánicos, con el examen de ese, con el perfil general que vamos a hacer, vamos a demostrar que no está llegando porque se está perdiendo por ese intestino permeable. Aunque no haya muchos síntomas, ni digestivos, ni neurológicos. Entonces yo tengo aquí el resumen, que antes de entrar en la siguiente fase, de varios colegas, a los cuales he tenido la dicha, por eso estoy agradecida con Dios y con la vida, de haberlos conocido aquí. El doctor Fasano es uno de yo soy fan número uno del doctor Fasano, que es un gastropediatra italoamericano que lo absorbió Harvard, porque el hombre de verdad es un cerebrito y está en este momento, bueno, en una investigación gigantesca en la Universidad de Harvard, en el hospital. Entonces, el doctor Fasano es el número uno, la doctora Chaides, que es de origen mexicano, pero está aquí. Déjame buscar todos los nombres que los puse. El doctor Valicente McDermott, que tiene muchas publicaciones, que fue uno con los que yo aprendí. El doctor Abraham, el doctor Gorrindo, y bueno, y varias de las revistas, no vamos a decir cuáles, porque ahí eso se lo mando yo a los pacientes. Esta es la literatura que se le manda a los pacientes, es un resumito muy pequeño de cuáles son los síntomas y todo, y que ellos pueden buscar en esa información. Entonces ellos dicen lo siguiente, que en el autismo hay de intolerancia, perdón, ya va, ahí no va, ya un segundito. Lo voy a leer para no perderme, porque yo me lo sé, pero es mejor. Sí, porque esto son trabajos de investigación. Los síntomas gastrointestinales son más comunes en niños con autismo que en niños sin autismo o hermanos no afectados. En comparación con niños neurotípicos, eso está refrendado del 2 al 7. Yo tengo una lista grande de bibliografía, eso está en todas partes. Múltiples estudios han obtenido una gran variedad de resultados. Entonces, hoy en día oscila entre la frecuencia de los síntomas digestivos entre el 23 al 70% de síntomas y de enfermedad gastrointestinal. El 99,9% de los niños con autismo tienen enfermedad gastrointestinal, tienen inflamación. Que no todos, obviamente entre el 23 y el 70 va a ir expresando esos síntomas, o neurológicos, o digestivos, o respiratorios, o en piel. Que la mayoría de los estudios que se han hecho ya cada vez son un poco de más más número de pacientes, pero hasta que cortamos, este es un trabajo de la doctora Chaide publicado en el 2014, ella está haciendo la segunda fase. Eran estudios pequeños, que parece hay correlación entre la severidad de los síntomas digestivos y la severidad de los síntomas de autismo. De hecho, una de las conferencias que más me piden cuando yo voy a los congresos es la relación entre la agresividad e irritabilidad, entre esos dos parámetros y las manifestaciones gastrointestinales. Que los niños con síntomas gastrointestinales severos responden con más lentitud al tratamiento que los niños que tienen síntomas extradigestivos. Y que se ha demostrado la relación directa entre el microbioma intestinal y los síntomas de autismo. O sea, la devastación del microbioma o la destrucción o la alteración, como ustedes lo quieran llamar, entre el microbioma y los síntomas. Mientras más seriamente está afectado el microbioma, más serios son los síntomas de autismo, más profundos. Entonces son niños que no verbales, que se autoagreden, que tienen irritabilidad, etcétera, trastornos del sueño y tal. Entonces, ¿por qué se influencia el daño del microbioma? Entre otras cosas, porque hay una alteración del sistema inmunológico, porque hay un múltiple uso y abuso de antibióticos en los primeros años con otitis, amigdalitis, etcétera. Y el metabolismo que también está alterado. Entonces, las 5 bases, como el autismo hace que se inflame el cerebro, el intestino y el microbioma, que es trastorno metabólico, inmunológico, disfunción mitocondrial, alteraciones metabólicas, alteraciones, déficit enzimáticos, son los que hacen que todo esto se inflame. Y que hay un alto porcentaje de la permeabilidad intestinal anormal observado casi en un 40% de los pacientes con TEA y en 21% de sus parientes no afectados, o sea, los siblings, los niños hermanitos no afectados, comparado con niños control. Este es un estudio espectacular del doctor Magistris. Entonces, eso nos lleva a pensar que en el autismo hay intolerancia al gluten no genética, no son celíacos, son pocos los celíacos que hay en el autismo. Es una intolerancia no genética, pero que funciona exactamente igual, como que el daño que produce es como si el paciente fuera celíaco. Insuficiencia de las enzimas. Aquí me tengo que detener, aunque sean 2 minutos,
porque los padres muchas veces preguntan, ¿por qué tanta cosa, doctor? ¿Por qué las enzimas? ¿Y por qué esta? ¿Y por qué la otra? Desde la boca hasta el intestino delgado hay un sistema enzimático. La primera es la saliva. Si el paciente no mastica, si el paciente consume solamente el líquido, papilla, no sé, yogur de coco, yogur de berenjena, de lo que usted quiera, no yogur de leche, obviamente, porque aquí no vamos a hablar de eso, y no mastica, y tienes 4 o 5 años, el niño no mastica, como la amilasa que está en la saliva va a envolver ese alimento que tiene que ser masticado para ella empezar a romper los enlaces de las proteínas. Entonces, la disfunción y el déficit enzimático por déficit de secreción de esas enzimas o porque no pueden trabajar, porque el paciente no mastica, está desde la boca. Entonces, hay un trastorno de integración sensorial que no permite que el niño mastique, que el niño saboree, hay oralidad, todo a la boca, pero no comida, todos los objetos menos la comida. Entonces, hay déficit de amilasa, de lipasa pancreática. Entonces, cuando llega el alimento al estómago, llega líquido, llega en forma de papilla, llega como un puré. Entonces el estómago dice, tan santísimo, y esto fue lo que me entró a mí, el puré, y ahora ¿qué hago yo con tantas enzimas aquí? Gastrina, un montón de enzimas que están en él, que no las vamos a nombrar para no confundir a la gente. Y el estómago dice, bueno, yo voy a ver qué puedo hacer aquí, pues este es puro puré, aquí yo no tengo mucho trabajo. Entonces el medio hace algo y ¡pum!, lo manda para el intestino delgado. Llega al intestino delgado y entonces apenas el alimento toma contacto con el intestino delgado, en el duodeno, se activa el sistema biliopancreático. La bilis produce las enzimas que degradan las grasas, todas. Y el sistema pancreático tiene, bueno, enzimas para regalar. Entre ellas amilasas, proteasas, lipasa y la DPP4, que es la dipeptidil peptidasa 4, que casi todos los pacientes con autismo tienen déficit en la producción de esa enzima, que es la que degrada la gluteomorfina y la casiomorfina, que es un peptidoproducto de la no digestión de la caseína y las proteínas de la leche de vaca y del gluten en toda su forma. Entonces, con este panorama, dígame usted cómo va a digerir, cómo se va a nutrir. Pero, doctora, le insisto, tiene 19 kilos y tiene 3 años, 4 años, puede decir algo. Ya le estoy diciendo por qué se está malnutriendo el sistema interno. No lo vemos por fuera. Entonces, llega al intestino la comida y dice el intestino, santísimo, ¿y ahora qué hago? Aquí no hay carne, aquí no hay proteína, está todo licuado. ¿Qué hago? Que entonces el páncreas dice, bueno, compañero, vamos a darnos la mano, échate un poquito de la tuya y yo echo un poquito de la mía, a ver qué hacemos, porque aquí no hay más nada que hacer. Entonces empieza una mal digestión. Si en este caso hipotético de este niño que estamos poniendo como ejemplo es porque las enzimas están presentes, pero no tienen que trabajar, no tienen materia prima para trabajar. Entonces el intestino y el hígado, el intestino y el páncreas se ponen de acuerdo, se dan la mano, bueno, tú echas 3 goticas, yo echo 2 y tú echas 1. Y ahí vemos cómo, y ahí eso se va a ir. Entonces eso no es que la comida va a estar esperando a ver que se decidan, eso es cayendo y corriendo. Entonces ese alimento, ese bolo alimenticio sigue su camino del duodeno, que es intestino proximal, duodeno ilion, yeyuno, perdón, va al yeyuno, en el yeyuno siguen saliendo las enzimitas, llega al intestino, al ilion terminal, y resulta que ahí se consigue con nuestras amigas las bacterias del microbioma intestinal, que están en el ilion terminal y en el ciego, y dice, bueno, aquí no me ha llegado nada, aquí hay un poquito de agua, como que yo no veo la proteína por ninguna parte, yo no veo el calcio, yo no veo nada por aquí, entonces, aquí lo que me llegó fue pura agua. Entonces, los propios alimentos no pueden ser absorbidos, entonces el mismo bolo alimentario va a nutrir a esas bacterias gastrointestinales que están esperando para hacer su trabajo. Entonces, es una malnutrición en todos los sentidos. Interno, total, externo, por un lado, por el otro, por arriba, por donde usted lo quiera ver. Entonces, dice, ¿de dónde saco ahora mis vitaminas? Mi vitamina del complejo B, el calcio, el fósforo, el litio, los micronutrientes, oligoelementos, todo lo que se necesita para que ese intestino y la propia célula intestinal se nutra. El enterocito se nutre de glutamina, de aminoácidos, glutamina, taurina. ¿De dónde están los aminoácidos? Si le di una papilla o le metí un pedacito de pollo, yuca, plátano, todos los tubérculos, para que le dé un poquito espesito y le llene el estómago, resulta que hay un pedacito de pollo como un 20% de pollo y el 80% restante son féculas, es almidón.
Es Entonces, cuando almidón. llega abajo, no se nutre la célula intestinal desde la boca hasta abajo. No se nutre la propia célula intestinal, ni las bacterias del microbioma, y obviamente menos el niño, porque esos nutrientes deben ser absorbidos a la sangre y llevados donde están necesitados, que al tiroides, que el adrenal, que el riñón, que el hígado, que el cerebro necesita tales y cuales aminoácidos. Pero si no Total, están en la comida y cuando llegan allá abajo en el hilo terminal, ¿qué llegó? Un poquito de agua con 3 excelente. hebritas de pollo ahí. Eso fue lo que llegó. ¿Cómo se va a Excelente. nutrir? Total, Entonces, esa es la doctora. analogía Así que es. hacemos para que los papás que están conectados, pues no entiendan por qué uno se angustia, porque uno es tan, los que han tenido cita conmigo saben que yo soy bien férrea, bien exigente, porque esto no es un juego, esto no lo Total. inventé yo. Ya yo llegué, ya yo, eso, claro, en el devenir de los 20 y pico años que llevamos, se han ido desarrollando todos estos procesos. Pero, ¿qué te parece la analogía? O sea, bueno, es una de las mejores formas que yo tengo de explicarle a ellos de Excelente. una forma sencilla. Doctora, excelente. Si usted viera los comentarios, me gusta esta explicación. Creo que los papás están quedando bastante claros. Mejor imposible, mejor imposible. Sabemos que es un tema denso, doctora, para un papá. Imagínese, es difícil a veces de digerir, ¿no? Y usted lo está haciendo muy bien con las explicaciones que está exponiendo, doctora. Sí, bueno, ahora vamos a poner el caso contrario, un niño que come, que tiene apetito voraz y que no mastica, que le dan sólido todo lo que necesita, pero el niño no mastica, porque es lo que hace que se lo mete en la boca y para adentro, sin masticar. Vamos a decir, llegan los pedazos de carne, los pedazos de un plátano verde, por decir, unas lechuguitas, un tomatico, una cebollita, llegan al estómago y dicen, "Cunchi, ¿y ahora qué hago?" Dice el estómago, esto está bien complicado porque mire el pedazote de carne que me acaba de entrar y como hago aquí. No está impregnado de la milasa salival porque el niño lo que hizo fue toque y despegue, toque y despegue. Claro, Llega allá abajo y el estómago dice, bueno, vamos a darle con todos los hierros para romper esa bola de carne que me llegó, de la que sea. Entonces resulta que no puede, porque aunque él saque gastrina, las hormonas que están todas en el antro pilórico, que ahí es donde él que hace, él trata de poner como un puré, porque el estómago es una licuadora. Entonces el primero es sin de las uniones, yo pongo el ejemplo, una proteína, siempre le digo a los papás, es un collar de perlas. Cada 4 bolitas es un péptido y cada es bolita un es un pecado, aminoácido. es un El aminoácido. estómago tiene que romperlo en péptidos. Ese collar de perla, cada 4 bolitas, él lo tiene que cortar. Tuvimos que encender la planta eléctrica, Sí, doctora, disculpe, por favor. no, yo puse un Eh, mensaje diciendo eso, que si se fue la luz había que dar chance que tú te volvieras a conectar. Entonces, bueno, para sí, no perder encendí, tiempo, muchas gracias por sí, comprender y seguimos adelante para no perder más tiempo. Entonces yo decía que el estómago divide ese collar de perlas en cuatro bolitas que son los péptidos. Llegan al intestino, entonces pasa lo mismo, pero al revés que la otra ejemplo. Mire, este montón de carne que llegó aquí, todo está entero, ¿qué hacemos? Entonces siguen, mandan todo su batallón que son las enzimas, entonces de tanto el niño con apetito voraz y no masticar los alimentos, se va agotando la reserva de producción de las enzimas. Entonces, cuando uno las va a medir en sangre, te das cuenta de que no tiene DPP4. La primera que se agota porque ya es como todo. Si tú no haces mercado en tu casa, la semana la nevera está vacía, tienes que volverla a llenar. Es lo mismo. Entonces, el niño con apetito voraz agota las enzimas porque todas las 3 comidas o las 4 que haga son todas así. Come, no mastica, los alimentos están enteros. Entonces, ¿qué vemos? Restos alimentarios en las heces. Cuando total, vemos restos de alimentos, generalmente no hay diarrea, sino estreñimiento. Vemos restos porque indica que no más en buena cantidad para poder ayudar. Y aunque tenga litros de enzimas, si no está masticado la proteína o el carbohidrato o lo que sea, no se digiere de la misma forma y uno ve fibras musculares. El examen reporta fibra muscular, fibra de carne blanca o fibra de que te dicen carne roja, pérdida de ácidos grasos de cadena corta, porque no hay manera. Entonces, en ambos ejemplos que puse, se va malnutriendo el paciente, porque ni el que come puré y no sé qué, y líquido y papillas y todo eso, está mal. Tiene enzimas, pero no tiene con qué trabajar, no tiene sustrato para trabajar.
Y el Total. ejemplo que acabo de poner es, entonces en ambos casos va a haber mal funcionamiento de las enzimas por uno y agotamiento de todo el sistema de enzimas gastrobiliopancreáticas por el otro lado. Entonces, bueno, esto es porque es bien importante que los papás entiendan esto para saber por qué nosotros a veces usamos más de un tipo de enzimas. Tratamos de usar las que tengan DPP4, amilasa, lipasa y proteasa, pero a veces necesitamos otras, entonces depende del caso. Alteración del microbioma intestinal, bien importante, eso lo vamos a tratar ya en otro live que toque eso, porque es bien complejo. Sobre el crecimiento de patógenos, al haber trastornos inmunológicos, una respuesta inmune irregulada o en exceso o en defecto, o simplemente no hace nada. El sistema inmune se puede quedar de tres formas: paralizado, reaccionar en una forma de autoinmunidad o de hipersensibilidad. Entonces, en ninguno de los casos nos ayudan para el microbioma ni para el intestino. Entonces, aparecen las alergias alimentarias y aparecen las Totalmente. infecciones de bacterias, hongos, virus, parásitos y todo lo que vuela, camine y que entre al intestino. Entonces, es un proceso dinámico. Yo quiero decirle a todos, darle las gracias a todos los que están conectados y que nos disculpen por la interrupción, pero esto es así, es un proceso dinámico, como estamos haciendo. Se fue el live, esperamos 2 minutos y nos volvemos a conectar en el intestino, lo mismo el intestino nos espera. Vamos a ver si el páncreas le parece que tiene que echar las goticas encima. Vamos a ver si la vesícula biliar se contrae. No, aquí vamos a ver nada, eso todo está milimétricamente generado, estudiado y está todo controlado como una computadora. Es un proceso dinámico. ¿Cuál es el resultado de todas estas alteraciones? La inflamación, la devastación del microbioma, la no nutrición adecuada del paciente, el estreñimiento. Entonces el niño no mastica, no toma agua, no les gusta tomar agua, toman de repente jugos y jugos, no sé, ese tipo de cosas. Entonces empieza toda la debacle, porque así es la mejor manera de explicar la debacle. Entonces, el resultado: inflamación, desnutrición e intoxicación del intestino y del cerebro. Hágame el favor, dígame cómo van a hacer ese par para poder funcionar. Entonces, información por Totalmente. la autopista que se llama vago, información anómala. Entonces, el simpático y el parasimpático, que uno da, el que nos activa, el que nos mantiene vivos, activos en el día, y el que nos da tranquilidad. Entonces, hay un desequilibrio completamente, porque no hay cómo equilibrarlo, no hay sustratos, no hay enzimas, no hay nutrientes, no hay energía para que eso funcione. Entonces, se va descalabrando todo el equilibrio a nivel gastrointestinal y a nivel cerebral. Entonces el intestino se inflama, pero no todo el intestino, desde la boca hasta abajo. Se inflama, las inflamaciones por parches, por zonas. Es como una agarra agua, siempre lo he dicho, y eche a ver dónde cayó la gotica y se inflamó, como vive el Helicobacter pylori en el estómago. Entonces nosotros cuando hacíamos las endoscopias y colonoscopias en Venezuela en esa época, los años que mantuvimos haciendo eso, veíamos eso, que habían zonas de intestino objetivamente con el ojo humano sanas, entre comillas, y las otras despulida, mucosa muy friable que se venía en sangre apenas un medio tocaba. Entonces en las biopsias se veía que hay zonas medio sanas y zonas no tanto, porque si fuese todas los 10 metros de intestino, 8 metros de intestino, imagínense cómo fuera eso. Entonces, llegando a un resumen, tenemos como, aquí son las 8:42 para ti, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar diagnóstico y conclusión para empezar las preguntas y tu comentario. Antes de las preguntas, queremos los comentarios de tu parte. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Eso viene en otro live, pero entonces todo lo que yo dije lo tenemos que refrendar, hacer los exámenes, hacer todo lo que tengamos que hacer y los test y todo eso para saber cuán desnutrido, cuán inflamado y cuán intoxicado está todo lo que hablamos. Y tener un diagnóstico definitivo. Si no hay diagnóstico, padres, madres, terapeutas y médicos que pueden estar conectados, no hay una guía clara del trabajo. A mí me dicen muchos pacientes: Importante. es que mi hijo no tiene el diagnóstico, entonces no puedo hacer la consulta con usted. Le dije: no, claro que puede. Si hay diagnóstico, lo que pasa es que tú estás todavía. Mientras llega eso, vamos trabajando y yo en la historia se va sacando la información, se hacen varios test, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ir al unísono. Entonces, Doctora, y más todavía, disculpe, doctora, y más todavía hay todavía países, doctora, que esperan hasta los 4 años para darle el diagnóstico y se pierde un tiempo valioso, ¿no?
Entonces es importantísimo La decirles a los intervención papás que temprana. la Sí, intervención temprana, muy importante. Entre más temprano, muchas son las sí. posibilidades, ¿no? De Y siempre le integrarlo. decimos a los padres y en las conferencias que damos a padres, porque también les damos a papás y a terapeutas, que no es cuando el pediatra les diga, bueno, pero es que tiene que ponerle una guardería para que empiece a hablar, es que es hijo único, o doctor, no es hijo único, tiene 3 hermanitos y el niño no habla, por ejemplo. No se queden con eso, investiguen, busquen, indaguen, porque muchos de nuestros pediatras, no, yo no tengo nada en contra de ninguna persona porque todos estudiaron igual que yo en la universidad. Y uno tiene que tener que, Claro, uno no le enseñan, y hoy en día no se enseña autismo en nuestro posgrado. En Venezuela todavía en mi hospital, porque bueno, de ahí nacimos nosotros, pero no es lo común que uno ve en ninguno de los países. Entonces, exacto. para ir cerrando la idea, el diagnóstico definitivo es integral, no es nada más el intestino, es todo, porque hay síntomas digestivos y extradigestivos. El niño, a lo mejor, los niños con autismo y enfermedad gastrointestinal, hay un gran porcentaje que son, entre comillas, asintomáticos. La ausencia de síntomas digestivos no indica ausencia de enfermedad. Importante. Empieza a investigar, el estreñimiento es el que lleva la batuta, la bandera, número uno, no la diarrea. Hay uno que otro con diarrea, pero la mayoría son estreñidos. Entonces, dolor abdominal es un Estreñimiento. síntoma oculto, porque si no es no verbal, no lo puede decir. Entonces, nosotros hacemos una serie de pasos dentro de la evaluación médica que nos van a llevar a un diagnóstico definitivo lo más cerca posible de un diagnóstico definitivo, a través de los test, a través de la historia, a través de la anamnesis, del interrogatorio y de escuchar a la mamá y a los padres, pues escuchar cuál es la historia de su hijo, porque nosotros no vivimos con él, quienes viven son los padres, son los que tienen que hablar. Yo siempre les digo, Totalmente. ahora soy todo oídos y me instalo a escuchar y vamos bien haciendo preguntas y tal. Entonces, no, este live no es para hablar cómo vamos a llegar al diagnóstico de la enfermedad gastrointestinal, sino hasta ahí lo vamos a dejar. En conclusión, podemos decir, para ya empezar con las preguntas, bueno, tus comentarios para las preguntas, que necesitamos exámenes de laboratorio y algunas otras cosas que las vamos a ver después, pero podemos concluir que la evaluación gastrointestinal forma parte del plan de estudio, siempre tiene que ser temprano. Es uno de los primeros pasos. Si no tiene diagnóstico de autismo claro por ningún psicólogo, neurólogo, no importa, porque nosotros vamos trabajando dinámicamente en pro de eso. Mientras se preparan los test, mientras le hacen el electro, mientras vamos trabajando nosotros, porque no podemos darnos el lujo de esperar, porque esta enfermedad no se detiene. El manejo es multidisciplinario, la causa multifactorial y va dirigido a minimizar el daño inflamatorio, a prevenir la malnutrición tanto del cerebro como del intestino y el resto de los órganos. Entonces, esto más o menos a grandes rasgos para que ustedes tengan idea de cómo se forja la enfermedad gastrointestinal. Entonces, yo le voy a ceder la palabra a Lismari, porque hoy decidimos que los últimos 15 minutos de nuestro live tiene que ser para responder las preguntas de nuestros pacientes, nuestros oyentes. Porque a veces uno se habla y después a la final no nos da tiempo. Entonces, vamos a darle el espacio de nuestros oyentes que de verdad se lo merecen y tienen derecho a tener ese espacio. Entonces, bueno, Lismari, ahora sí, el Totalmente. micrófono es tuyo. Ajá. Doctora, muchas gracias, muchas gracias. Como dije al principio del live, que le di la bienvenida, sabemos lo ocupada que usted está y el que usted, mire, saque un tiempito para compartir el conocimiento con los padres es muy valioso, doctora, y con mucho y con los profesionales, ¿no? Porque se conectan también muchos profesionales. Hay, como usted también lo mencionó, hay muchísima información y los padres se abruman y no saben, ¿no? Cuál es la información eh, eficaz para poder activarse con el niño. Entonces es muy importante lo que usted ha mencionado. No, otra cosa que le quería comentar referente al live, que como lo iniciamos, se da una hora más. Es como si empezáramos de cero cuando iniciamos que hubo el cierre del Sí. otro, doctora, para que lo sepa, ¿no? Ah, ok. Entonces, pero yo No sé que me usted, acordaba, tú me sí, habías dicho hace tiempo. Pero... sí, Ujú. pero yo sé que usted está muy ocupada, de pronto no puede extenderse más, entonces lo hacemos hasta donde usted pueda, porque lo que quiero es que sepa que tenemos una hora más porque lo iniciamos, es como si empezáramos de cero.
¿Ok? Ok, entonces vamos a hablar para que... de los... Ok, ay, perdón, Ismari, continúa y termina para yo decirte. No se preocupe, doctora. Le quería explicar eso porque hay información muy valiosa que usted pudiera desarrollar en este momento y yo sé que usted lo hacía rapidito porque pensaba que se podía cortar el live de un momento a otro, pero sepa de que Sí, pensé hay eso. tiempo, que empezamos de Por eso cero. dije, vamos a contestar la pregunta porque quiero que la gente se lleve la respuesta. Bueno, vamos a hablar de los síntomas digestivos para o sea, darle importancia a los síntomas como diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, reflujo, náuseas, vómito, mal aliento, etcétera. Primero que nada, vamos a hablar del número uno, que es el estreñimiento. Si ya ustedes escucharon la explicación de cómo se va inflamando todo, ¿cuál creen que es el producto del trabajo del intestino? Son nuestras heces. Pero si el intestino está, como ya yo describí, tanto el que come por textura, que come todo líquidos o papillas o licuados, y el que tiene apetito voraz, que no mastica, en ambos casos el producto de ese intestino no va a ser el normal, el sano, obviamente no. Entonces, ¿por qué el estreñimiento es el síntoma al principio cuando nosotros comenzamos en el año 2000? Teníamos más niños con diarrea, pero eran otras razones también. Pero después con el devenir del tiempo, cuando publicamos nuestro trabajo en el 2006, el trabajo venezolano, que está publicado en Archivos Venezolanos de Pediatría, Excelente trabajo de investigación. ese trabajo nos dio, y dije, wow, nos quedamos asombrados porque pensamos que la diarrea era la que iba a dar de número uno. Y resulta que el 33% de los pacientes dio estreñimiento. Estreñimiento. Entonces, hay varias, ya dije la fisiopatología, cómo se inflama. Entonces, si ya dijimos cómo se inflama y cuáles son los factores que tampoco hacen que se nutra tanto el intestino como el resto del organismo, ¿cuál será el producto de ese funcionamiento, mal funcionamiento del intestino? ¿Cuál creen que es el producto? Heces o diarreicas o estreñimiento, pero nunca heces sanas y normales. Si son estreñimiento, hay varias gamas y tipos. Generalmente el paciente no toma agua, porque a lo mejor la mamá y el papá tampoco toman, porque nosotros tenemos ese problema serio. No tomamos agua, entonces no le damos importancia o no nos damos cuenta que nuestros niños necesitan tomar agua. Entonces el 99% de los niños de este niño preguntan a la madre si toma agua. Ay, es que él no le gusta el agua, doctora, pero el jugo sí toma bastante. Se echa 3 teteros al día de jugo. Ah, ok. Pero eso es líquido, doctora, sí, pero eso agua no es. Y él necesita agua, H2O, no frutica ni nada de eso. Entonces las heces son de diferentes, hay un esquema de Bristol que lo podemos publicar después en las cuentas. El más frecuente es este tipo de síbalos, que son bolitas, 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 bolitas pegadas unas al lado de la otra. El preámbulo de esas bolitas, que son ese tipo de síbalos, es heces que tienen como fisuras, que es un bolo largo, pero que no está denso y no está uniforme, sino que le ves como rayitas como separando un bolo del otro. Y no están profundas. Entonces, cuando uno ve eso en las heces, dice, este niño no toma agua. Está el preámbulo a la siguiente que viene, que va a ser el escíbalo. Y después que si el niño sigue con el problema y nadie lo diagnostica y así se la pasa, el estreñimiento se va haciendo cada vez peor, cada vez peor. El bolo fecal se hace muy grande, difícil de evacuar, y ya no es unas 5 bolitas, 10 bolitas, es una sola piedra. Se llama fecaloma, porque es duro como la madera, como la piedra. Entonces hay diferentes fases. Nunca permitimos ni queremos que el niño va a llegar a la última. Entonces hay varias preguntas que yo medio veo porque se congela, pero la diarrea. Vamos al otro caso. No importa si el niño es apetito voraz, mastica, no mastica, come por textura, porque la diarrea va a depender de su estatus intestinal, gastrointestinal interno. O sea, muchas veces sabemos que el que no toma agua se va a hacer más estreñido, pero a veces no es nada más lo que come o lo que toma, sino el trastorno de motilidad gastrointestinal. Porque si el intestino está inflamado, yo voy a hacer el ejemplo que siempre pongo. Me llevé un dedo con una puerta y Dios mío santo, no puedo ni doblarlo, qué dolor. Entonces me tiene que poner una ferulita en el dedo para dejarlo derechito, para que él se cure, se sane, se baje la inflamación, porque yo lo puedo doblar, pero me duele, entonces no quiero hacer este movimiento. Entonces el intestino inflamado se mueve menos.
Entonces no tomo agua, no mastico, no tengo suficientes enzimas. Imagínense que viene la heces tipo bolita, no la puedo evacuar, me duele cuando evacúo, me tengo que esconder, pujar, entonces como me duele, pujo y las heces se van para arriba y mañana vuelvo a pujar cuando me den ganas y ya está más dura, está más seca, entonces un círculo vicioso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el intestino se deja de mover. Hay un trastorno generalizado de la motilidad. O sea, hay reflujo por arriba, acidez, mal aliento, náuseas, dolor abdominal. Entonces, como no hablo, ¿cómo sabemos que tiene dolor? Como el niño no habla, pues se golpea el abdomen, se golpea el tórax, está irritable, mordiendo, jalando a la mamá, se levanta la camisa para que le vean el tórax, para que ella le dice, pero yo no te veo nada, te golpeaste, mi amor. Él no le sabe decir, pero él tiene algo que le molesta. Se acuesta boca abajo, lo consigue dormido en el piso boca abajo, o se presiona el abdomen con superficies duras. Eso nos está diciendo que hay dolor. Entonces, cuando hay un trastorno de la motilidad, el estómago se llena de la misma comida, no se vacía rápido. Entonces, todo está alterado. La fisiología total está alterada. Entonces, la diarrea se produce por un aumento de la motilidad gastrointestinal. Si este niño consume mucho jugo, aunque no estén endulzados con azúcar de mesa que uno conoce, o del edulcorante, pero es la fructosa libre. Y la fructosa de la fruta tiene un efecto osmótico a nivel de la pared intestinal y no va a permitir que se forme el bolo fecal. Y se produce la diarrea. Y eso se añade la infección, yardiasis, los diferentes tipos de parásitos que hay, sobre todo los microscópicos, la yardia, el Blastocystis hominis, Balantidium coli, producen inflamación porque se pegan de la mucosa y producen diarrea. Y la característica es que es mal oliente. Cuando un niño con autismo tiene diarrea y huele horrible como a comida en mal estado, tienes mala absorción, tienes fermentación, aumento del gas intestinal y de paso unos parasíticos añadidos por ahí, unos parásitos añadidos. Entonces, esa es la característica. Entonces, en ambos casos, diarrea o estreñimiento se puede acompañar de lo que dije, náuseas, vómito, malestar, disconfort abdominal. Hay disconfort, hay dolor, hay molestia, hay como cramps, como corrientazo, como cólico. Entonces, ¿qué pasa? El niño que es estreñido, ya va, que tengo que secarme porque tengo una alergia en la primavera, aunque me pongan las botas, me las puse antes del live, pero ¿qué va? No se preocupe. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando el niño, tenemos toda esta gama de alteraciones a nivel intestinal, ¿cómo le podemos pedir a nuestro niño que tenga ese normal? ¿Cómo? Pero doctora, pero es que él come muy bien y él está gordito, él está así, pero irritable, anda mordiendo, está agresivo, está y busca y abre la nevera y busca, y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el niño que tiene apetito voraz, independientemente de otras cosas, que te lo va a preguntar a ti, para que nos expliques eso, el alimentarse, el comer alivia el dolor abdominal, porque el estómago está desesperado porque le caiga algo, para que esas enzimas trabajen. Y el ácido clorhídrico, si el estómago está vacío, se produce ácido clorhídrico y el ácido no tiene con quién trabajar. Entonces empieza la pirosis, que es ardor. Y después, si eso no se mejora, empieza el dolor. Son las fases. Entonces el niño tiene esa típica característica. Un niño que come mucho, no mastica, tiene buen peso y buena talla, tiene a craving por carbohidratos, por azúcares, por ejemplo, por plátano, por cambur, por fruta, por banana. Para otra gente que no sea venezolana no sabe lo que es el cambur. Entonces, empieza como, y yo en la historia me voy dando cuenta, y yo dejo que la mamá hable, y le voy haciendo preguntitas, ¿no? Para soltarle, para que suelte la lengua y empiece a hablar, y ya te vas dando la idea de cómo viene todo. Entonces, cuando te preguntan, doctora, ¿pero por qué está estreñido? Pero si es que yo hago todo casero, yo no le doy comida de la calle. Entonces, yo les explico más o menos parecido un poquito cómo vas a esperar heces normales de un intestino que está así y de un sistema que está alterado. En mis conferencias, en las diapositivas, cuando hablo del abordaje biomédico gastrointestinal, siempre tengo una foto que tiene 20 años conmigo, que nunca la quito, que es un colon sano que lo que expulsa son flores. Ese es el indicativo de que el colon tenemos que llevarlo a que esté sano para que evacúe heces no malolientes que huelan a heces normales y que esté
ricas en bacterias buenas que ayuden a otras personas cuando se hacen la transferencia de microbioma a mejorar su intestino. Entonces yo en mi conferencia siempre tengo esa foto. Entonces yo quería hacerte una pregunta, Liz Mari. ¿Cómo se genera el paciente con apetito voraz que yo acabo de describir? ¿Por qué un paciente que puede tener dolor abdominal y que sabemos que puede dar come y come y come y come porque eso le calma el dolor? En otros no lo calma, lo agrava. Entonces al revés, el paciente deja de comer, eso es otra historia. ¿Cómo este paciente desarrolla ese apetito voraz y cuáles son las consecuencias para ti? Ok, ese paciente, gracias doctora, ese paciente genera ese apetito voraz porque hay una desregulación hormonal. Hay una hormona llamada leptina, que se conoce como la hormona de la saciedad. ¿Ok? Esa hormona no está enviando el estímulo de saciedad al cerebro. ¿Y por qué pasa esa desregulación hormonal? Por el exceso de carbohidratos de alto índice glicémico. Los padres refieren, bueno, yo estoy en dieta, libre de gluten, de caseína, de azúcar refinada, de soya, pero entonces, doctora, abusan de los permitidos. ¿Cuáles son los permitidos? El arroz, la yuca, la papa, el camote, la machua, todos estos tubérculos que son muy altos en almidón. Entonces, además, doctora, se la pasan comiendo. Comen, 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 comen. Entonces empiezan los picos de glucosa. Se empieza a secretar la insulina, se hacen esos picos de glucosa, entonces mantener elevada la insulina y hacer picos de glucosa, obviamente me llevará a esa desregulación hormonal. Y la leptina no trabaja como debe ser, que es enviar esa señal de saciedad al cerebro. Y por eso el niño tiene un apetito voraz, él no se llena y entre más come, más quiere comer. Y el resultado puede ser diarrea o estreñimiento, o en el trabajo nuestro venezolano, el segundo era el estreñimiento alterno con diarrea. Yo tengo fotos que tampoco quito nunca, que son de mis pacientes de Venezuela, que ya son adultos, adolescentes, que yo tenía varios y muchos y todavía tengo, pues, pero esas como son de Venezuela, les tengo cariño a esas fotos en la conferencia. Que tienen, la primera evacuación es líquida y después viene el bolo fecal estreñido. Entonces, ese es el resultado. Nosotros somos producto de lo que comemos. Entonces, nuestras heces, si no están sanas, es porque no comemos sano. Si no están suaves, soft, como se dice en inglés, sean suaves, que se evacúen sin ningún tipo de dolor. El niño con autismo y enfermedad gastrointestinal tiene dolor abdominal, a nivel de la boca, el estómago, el epigastrio. Tiene acidez, puede tener reflujo, le llega a la garganta, nadie se da cuenta, se lo vuelve a tragar y está. Entonces, ¿qué hace? Muerde, agresivo, empieza a morderse. Cuando nosotros damos nuestra conferencia de la relación entre los síntomas severos de agresión, irritabilidad y oposicionismo y toda la parte irritable del autismo, la relación con la severidad de los síntomas de gastrointestinales. Estos niños generalmente al tener dolor, ellos no saben cómo expresarse y se autoagreden. Cuando nosotros tratamos el intestino de manera adecuada, todas esas conductas desaparecen. El niño empieza a dormir, empieza a evacuar un poco mejor. Entonces yo quiero hablar un poco de lo que es la diarrea, cómo el niño siente esa gana de evacuar, tanto en diarrea como en estreñimiento. Cuando un niño, vamos a hablar del estreñimiento, que es el más frecuente, cuando el niño está estreñido, si alguna persona de la que nos escucha ha tenido estreñimiento alguna vez, sabe de lo que yo voy a explicar ahora. El niño con estreñimiento tiene la danza del estreñido. Él tiene deseo de evacuar y cada vez, mientras menos evacúe, se va perdiendo ese deseo. Entonces dice, él evacúa cada 4 días. Bueno, cuando a mí me mandan eso por una historia, yo casi que me estreso, porque ¿cómo que cada 4 días? ¿Por qué? Porque a él le dan deseo de evacuar cada 4 días. Se ha ido perdiendo. Primero, doctora, la hacía todos los días. Después, ahora, un día sí, un día no. Y ahorita está desatado a cada 4 días y si yo no le pongo un supositorio, no evacúa. Entonces, y hasta más, doctora. No, yo tengo el fecaloma que yo tengo en mi conferencia de una niña, la peor que yo he tenido en mi vida como gastroenterólogo desde que tengo 28 años de ser gastroenterólogo. Una niñita de Colombia con un síndrome de Rett que también forma parte de la enfermedad de los trastornos del espectro.
que lo tengo, yo no lo puedo quitar porque es la única foto de un fecaloma gigante que yo tengo, no tengo otra, y yo no voy a buscar una en internet que no sea de mi paciente. Y esa la mamá me dio el permiso de utilizarla, porque es la única, ¿no? Entonces, ese niño con estreñimiento, ¿qué hace? Siente el deseo, cuando va a empujar, duele. Él cierra, le contrae el esfínter, por eso camina de puntilla. Se pone de puntilla, se esconde, porque si se pone de cuclilla, le duele, él se levanta, empieza a caminar de puntilla, tippy toes. Camina de puntilla, cierra el esfínter anal externo y las heces se suben y se le pasa el dolor. Eso se llama anismo y es involuntario. Eso es lo que ocurre cuando cualquiera de nosotros está en una actividad de trabajo, tienes ganas de deseo de ir al baño y no puedes. Eso es lo que tu cuerpo lo hace, pero una sola vez. Después que tú resuelves tu cosa, vas al baño y se acabó. Pero esto es día tras día, un día sí y otro también. Entonces, el niño estreñido desarrolla la danza del estreñido, la panza empieza a crecer y deja de comer, empieza a dejar de comer, porque el colon está full. Y hay una retroalimentación por el vago, por el nervio vago, por la autopista entre el intestino y el cerebro, que le dice, oye, fréname allá arriba el hambre, porque a mí no me cabe esto aquí, esto está full. Entonces el niño, la mamá empieza a decir, ahora come menos, ese apetito que tenía, doctor, ahora no quiere, y él intenta, pero no puede. ¿Cómo va a comer si el colon mide 3 metros y está lleno de ese desde el derecho al izquierdo? Totalmente. Y la diarrea es al revés. Entonces el paciente tiene dolor al evacuar porque da cólico, se quema la cola, se quema el introito anal, que es los primeros 2 centímetros en la región perianal, sale una erupción, se rompen los pliegues. Entonces el niño tiene dolor al evacuar, pero la diarrea no se puede evitar. El niño no puede hacer lo que hace el estreñido, subir, contraer para que las heces se devuelvan hacia arriba. Entonces, en ambos casos es un sufrimiento terrible para el niño. Y las evacuaciones líquidas son de diferentes. Hay con moco, sin moco, con sangre. Generalmente. Entonces, bueno, eso es por un lado. El dolor. En tu experiencia, cuando tú has hecho las consultas, indagas, porque yo sé que ustedes también indagan, por ejemplo, ¿cuál es el síntoma que vemos con más frecuencia? A ver si coincide con la estadística mundial, la nuestra y la mundial. Cuando tú haces tu historia clínica nutricional, obviamente, que preguntas, señora, todo lo que tú preguntas, ¿qué es lo que más encuentras? No solamente la parte digestiva, en línea general, el trastorno del sueño, irritabilidad, disconfort abdominal, estreñimiento, ¿qué es lo que tú más has encontrado? Estreñimiento. Ajá. ¿Y cómo ustedes manejan eso con la mamá? La mamá les pregunta, te puede decir, licenciada, ¿por qué mi hijo es estreñido? Te lo preguntan. Sí, claro, y empezamos a indagar, le explicamos todo lo que usted muy bien ha explicado acá, o parte de como usted lo ha explicado, y empezamos a indagar si el niño toma agua, como todo lo que nos indica que puede haber un estreñimiento, ¿no? Y tratamos dentro de lo que es la explicación de darle la sintomatología de por qué ese estreñimiento, ¿no? Y siempre, doctora, una de las cosas que nosotros indicamos es que debe hacer la valoración, porque a lo que nosotros vemos el estreñimiento, sabemos el fondo de ese estreñimiento, sabemos que hay un intestino bien afectado. Entonces eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Sí, claro, y además de que el abordaje nutricional es vital para que ese estreñimiento mejore, porque cuando quitamos alimentos inflamatorios, quitamos exceso de azúcar, exceso de fécula, empieza el pobre intestino a decir, por fin, un respirito, empieza, y él es tan noble, Lismari, y mi gente que está conectada, el intestino, yo por eso amo tanto la gastroenterología, porque es un órgano tan noble que le hacemos cada cosa que le hacemos, díganme los adultos. Por eso yo soy pediatra, yo adulto la verdad que es complicado. Sí, Dios mío santo, hacemos cada cosa, entonces tú dices, ¿cómo puede? Pues él se regenera, la célula intestinal dura 3 días. Las vellosidades son como dedos de guante.
aquí está la cripta en la parte de abajo y esta es la vellosidad. Entonces las células que están aquí van emigrando, aquí están inmaduras y el sistema inmune está metido ahí en la placa de Peyer. Entonces ellas van madurando y van subiendo. Cuando llegan al ápice están maduras y producen enzimas y sacaridasa y todo. Entonces él se replica. Entonces en vez de durar 3 días, duran 2. Se mueren las células, pero él empieza a fabricar más. Y entonces empieza como el mismo intestino, se manda la orden, ayudado con el del cerebro, de que, oye, se me está muriendo, tengo que producir. Entonces él intenta repararse, porque él como todo nuestro organismo, se auto cura, para decirlo en lenguaje coloquial. Él tiene la posibilidad de... Entonces, nosotros quitamos que son proinflamatorios y quitamos el azúcar, quitamos el gluten, la caseína y todos los azúcares habidos y por haber, y que están en los alimentos que están bajo la tierra, que son los tubérculos, todo lo que deja bajo la tierra. Totalmente. Ese intestino empieza a respirar y ustedes se van a dar cuenta, el niño probablemente, nada más con eso, yo hasta, supóngate tú que hasta este momento yo no he hecho ningún examen, nada más la historia, y bueno, hay que hacer aquí, ajustar allá, tenemos que quitar esto y poner aquí mientras vamos haciendo los exámenes. Y en la siguiente comunicación te dice, doctora, este niño empezó a dormir. O doctora, este niño empezó, bueno, se acostaba a las 1 de la mañana, por decir, ahora se acuesta a las 12. Algo, porque los pasos son cortitos, son continuos, pero no son pasos gigantes. Entonces, con pocas cosas, el intestino que es tan noble se empieza a autorregular. Pero si le andamos machacando y dando, y a veces las familias, porque tenemos un problema serio con nuestros países, nuestras costumbres gastronómicas, nuestras costumbres de nuestros alimentos. ¿Cómo? Entonces empiezan las abuelitas. Bueno, yo soy abuelita, pero yo no estoy en ese plan. Empiezan las abuelitas. Pero ¿cómo este niño no va a comer plátano? ¿Qué es eso? ¿Cómo la doctora le va a quitar el arroz? Si aquí en Colombia se come arroz, y dígame Dominicana, Cuba, las islas del Caribe. O sea, carne mechada, plátano frito y arroz. Dígame si eso no es una comida de todo Centroamérica hasta Venezuela. Yo no sé si en el Perú no tanto, pero hasta lo que es Doctora, en un plato hasta 3 carbohidratos de alto índice glicémico y la proteína, una cosa así, chiquitica. Entonces claro, es un exceso. Claro, o sea, la culpa no es tanto de la familia, o de la mamá, o del papá, o de la abuelita, que dice, ¿cómo a mi niño le van a quitar el arroz, le van a quitar la yuca, en la tortilla, los pacientes que son mexicanos? ¿Cómo si aquí nacemos con la tortilla bajo el brazo, no el pan, la tortilla? Entonces resulta que cuando uno les explica todo esto que hemos hablado el día de hoy, ellos empiezan a entender, pero uno no les puede echar la culpa porque así nos criaron. ¿Cómo no comemos arroz? Dígame Maracaibo, yo también soy maracucha. ¿Cómo no? O sea, en mi casa yo recuerdo de niña arroz todos los días. Y cuando empezó la pasta en mi casa, ya yo estaba bien grande ya, que no sé quién la llevó, cómo apareció en mi casa, entonces ese día no había arroz. Y decía mi hermanito, que decía, y hoy no hay arroz, no, con pasta, ¿cómo vamos a comer arroz con pasta? ¿Qué es eso? Decía mi mamá, pero es nuestra, yo digo esos ejemplos personales porque yo lo viví también. No lo repetí con mis hijas, pero sí lo viví. Entonces yo creo que uno tiene que irle dando, empoderar a los padres, como ustedes dicen, que a mí esa palabra sí me gusta un poco, ¿no? Porque es darle información. La información es poder. Si nosotros le cambiamos el paradigma a la familia, explicándole desde la base por qué no puede comer esos carbohidratos. Yo le digo, mamá, dígame, usted se agarra un platico de arroz y le pone un poquito de mantequilla. Y a usted le provocó ese poquito de arroz. Dígame dónde está la proteína. ¿Qué tiene ese arroz? Ay, doctora, yo no sé, pero a mí me cae rico y me llena. Ah, la llena. Si se come un pedazo de pollo, de repente no queda llena como un plato de arroz. Entonces no tiene nada. Ese arroz que usted se comió no tiene nada. Si no le acompaña con pollo, pescado, carne, lo que sea, ahí lo que van es azúcar, es lo que va a ir. Igual una tortilla, que le pone un pedacito de queso y se come la tortilla, se comen 3 tortillas. O una arepa.
o 3 arepas. O sea, todos los carbohidratos de alto índice glicémico son azúcar, es veneno para nuestro organismo. Pero el primero que sufre es el intestino delgado. Y después entonces no se queda ahí, déjeme decirle. No es que el azúcar, bueno, le dio diarrea, le dio estreñimiento, le dolió la barriga, acidez, produce una pirosis impresionante. Se va hacia el resto sobre todo el hígado, el pobre hígado. Entonces le mata carga de glucosa y el pobre hígado no haya que hacer y entonces empieza a dispararle para acá y para allá. Entonces pico de glicemia, hiperinsulinismo. Y ese es el círculo como el gato que se muerde la cola, es un círculo vicioso. Apetito voraz, picos de glucosa, picos de insulina, cortisol, leptina, grelina, y vuelve otra vez el muchacho a comer y así está. Y nosotros somos los responsables de romper ese círculo y ver en qué parte del círculo ese paciente está anclado, está pegado. Y eso lo podemos investigar con qué alimento el niño quiere consumir con más, es la frecuencia de alimentos. El recordatorio lo que nosotros, los indicadores en nosotros de las herramientas de evaluación, doctora, que es la frecuencia de consumo y el recordatorio de 24 horas, lo podemos ver claramente. Amplíalo, porque yo quiero que ellos asocien eso con el intestino, como ya yo expliqué, cómo viene toda la debacle a nivel intestinal. Entonces, si ellos tienen fresco el conocimiento ahorita de cómo se explicó, lo que tú les vas a decir los va a terminar de anclar en por qué tienen que retirarlo y por qué la dieta en el autismo es tan estricta. Sí, nosotros en parte de la consulta la dedicamos a educar, damos educación para que él pueda entender, el papá pueda entender por qué removemos estos carbohidratos de alto índice glicémico, donde también nosotros incluimos las frutas, ¿ok? Entonces a ellos les cuesta, ¿por qué la fruta? Es natural, el azúcar de la fruta es muy natural, ¿por qué le va a hacer mal? Entonces allí nos toca educar al papá. Y terminan entendiéndolo, por eso el éxito en el programa de intervención nutricional, doctora, integral, porque el papá se le va educando y además se va formando y capacitando en nuestro programa. Y el objetivo es bajar la inflamación, hacer que sea antiinflamatoria, no proinflamatoria. Totalmente. Si quitamos esto, el cambur, la banana, el plátano maduro, ¿por qué? Porque vamos a bajarle al pobre intestino la carga que tiene y él necesita autorregularse. Necesita sanarse él para poder, porque nos pueda nutrir a nosotros. ¿Y quién nutre el cerebro? ¿Quién nutre el cerebro? ¿Quién nutre a los pulmones, a los riñones? ¿Quién? Pregunto. ¿Quién lo nutre? El intestino. El intestino, lo que viene en el intestino. Por eso nosotros decimos que el intestino. Exacto, que el intestino es nuestro segundo cerebro, por esa razón. Entonces, si los papás entienden que el intestino de su bebé está inflamado, está intoxicado y el propio intestino está desnutrido, cuando uno le plantea el abordaje de diagnóstico y terapéutico y nutricional, es que ellos van a entender. Tantos exámenes, doctora, no lo puedo creer. ¿Cómo quiere usted que yo investigue lo que yo le estoy diciendo es cierto con su niño, con los síntomas que usted me está contando que él tiene? Yo no tengo rayos X ni láser para saber, tengo que hacer los exámenes y cada día hay más. Entonces, eso forma parte del live de la semana que viene, pero eso es una manera como ellos nos van a entender que tenemos que hacer ese abordaje nutricional. Entonces, yo creo que ha sido como un viaje por la fisiología y fisiopatología, entre comillas. Tenemos que tener intestino sano para tener las flores que yo dije, que el colon está sano y salen flores en vez de salir otra cosa. No salga moco, no salgan proteínas, micronutrientes, ni salga sangre, ni salga biofilm, que es otra de las cosas que sale, y que el microbioma se pueda nutrir, porque dicen, bueno, es que las bacterias están todas muertas. En el examen dice que está todo muerto. Claro. ¿De dónde se nutren? ¿Las bacterias se nutren del aire o del gas intestinal? Pues no, de los alimentos. Ajá. Entonces, no sé si te queda algún punto o empezamos con las preguntas, porque hay unas que están largas. O sea, en una pregunta hay como 5. No sé cuánto tiempo tiene. Sí, doctora. Ajá. No, bueno, doctora, yo sé, como le comenté, yo sé que está usted muy ocupada. No, yo puedo hasta que se acabe el live, no te preocupes, yo puedo. Yo me preparé. Okay. Yo me preparé, o sea, no tengo más nada después de... No, yo cuando tengo un live no puedo poner consulta después, o sea, imposible.
Ah, no te bueno, pasa nada. muchísimas gracias, doctora. Qué linda, ¿Cuánto muchísimas tiempo nos gracias. Bueno, queda? aquí hay la hora, voy a ver acá la hora, déjeme ver. No, doctora, son las 9:18. Entonces, como nosotros iniciamos el live, ¿cómo a qué hora lo iniciamos nosotros? Como a las 8, se cayó como a las 8:30, algo así. Y lo iniciamos como esa hora. Creo que era esa hora y nos debe quedar como a las 10 nos debe terminar, doctora, como a las 10. Ok, No, a las vamos 10 no. entonces con Déjeme que aquí me están antes. ayudando para llevar antes, sí, doctora. Más o menos. 10 minutos nos queda. 10 minutos, doctora, me están ¿Ves? Qué informando bueno. acá. Entonces vamos con las preguntas. La primera, tú házmela y yo voy contestando. Ok, Voy a tratar de ser gracias, breve porque doctora. no me puedo extender mucho. Ujú. Gracias, doctora. Ok, tenemos acá Claudia Piso Danielito. Disbiosis no necesariamente presenta diarrea. ¿Qué tan severa puede ser cuando la popó se presenta bien y si se trata, podría volver a regresar? Esa pregunta ya fue respondida, pero vamos a darle un poquito a la mamá. Pues Sí, gracias por la señora Claudia, piso Danielito por la pregunta. Ya dijimos que los niños con autismo tienen enfermedad gastrointestinal y los síntomas están ocultos. Que no siempre es diarrea, ya dijimos que la diarrea no es el síntoma más importante, sino el estreñimiento y la presencia de moco, de sangre o de resto alimentario, o todos en las heces. Y cuando hay disbiosis, señora Claudia, los síntomas son, y el niño no tiene muchos síntomas digestivos, son neurológicos. Mire los síntomas de autismo, la severidad de sus síntomas y se va a dar cuenta cómo está el intestino. Si el niño está agresivo, hiperactivo, irritable, oposicionista, entonces el intestino está bien comprometido. Y sí puede regresar. ¿Cómo? O sea, nosotros hacemos el tratamiento, mejoramos y recuperamos el microbioma intestinal. ¿Cuándo regresa? Cuando se abandona el abordaje, yo no voy a hablar de dieta, el abordaje, el estilo de vida nutricional que hemos logrado instaurar en el paciente, cuando se abandona el tratamiento, cuando quito y pongo a mí porque lo vivimos, yo lo tengo que decir, la mamá quita y pone un suplemento. Yo le quité tal cosa y le puse tal otra. Y la mamá, yo leí me metí en un grupo que dice que esto hay que quitarle y se lo quité. Empiezan a tomar por sí, su mano doctora. el Sí, tratamiento biomédico que tanto nos ha costado a nosotros noches para diseñarlo, porque la mayoría de mis pacientes saben que nosotros no tenemos tiempo en el día de diseñar. Nuestro diseño es noches y fines de semana. Diseñar esas estrategias terapéuticas porque en el día estamos todo el día en consultas hablando como estamos hablando ahorita. Cuando así es. regresa, la experiencia, humilde experiencia que yo tengo es abandono del tratamiento, abandono del abordaje nutricional y empezar a hacer desastre con el tratamiento. Por escuchar grupos, no es que esté en contra, no estoy en contra de nadie, pero uno tiene que ser Claro, claro, doctora. coherente. Y si tienes un médico que te está guiando y está funcionando, entonces hay que seguir las pautas. Es como nosotros, yo estoy cansada de poner ese ejemplo. Y yo a mi esposa a veces le digo, oye, dígame si nosotros fuéramos a casa de tu doctor y le decimos, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, yo hice esto y le cambié aquí, le puse allá. Aquí nos mandan a decir, ¿cómo? No escuché lo que usted me dijo. No, yo no me estoy tomando eso que usted me mandó, porque lo que sea me cayó mal y yo, la verdad, yo cambié por este. Ok, ¿usted va a seguir el tratamiento que nosotros decimos o no? Porque se puede buscar otra persona porque nosotros no Claro, vamos a permitir ese tipo de deslices. Aquí en el autismo, claro, y aquí da para mucho. Entonces, ¿cuándo vuelve la disbiosis? ¿Cuándo pasa eso? O que el niño tiene una infección, entró una infección, o hizo alergia a algún alimento, aunque esté permitido por la frecuencia de consumo, porque abusamos de los que sí pueden comer. Ahí es cuando en lo que empieza a meter más azúcar, ahí empieza a descontrolarse. Ok, la totalmente. siguiente. Ok, La doctora. siguiente te la doy yo a ti. A ver aquí. ¿Cuál tiene usted aquí? Yo tengo Cargi. Ajá. Dice, mi hijo ha mejorado mucho el tema de las heces. Ya no tiene constante diarreas. Sus heces suelen despegar, despegarse del pañal, pero veo a veces restos de alimentos. Siguen siendo problemas de mala absorción. A veces presenta un aliento fuerte. Me han hablado de SIBO. ¿Puede ser? Ok.
También usted lo explicó. Ajá, ya también esa está bastante, ya explicamos por qué están los restos alimentarios, lo vamos a redundar. El SIBO, seguramente le hablaron de SIBO, yo voy a decir lo que es, esas son las siglas en inglés. Small Intestinal Bacterial Overgrowth, eso es sobrecrecimiento, traslocación bacteriana. No es lo mismo que microbioma devastado. Le voy a explicar a la señora Karen, muchas gracias por su pregunta. Las bacterias del microbioma están mayormente activas y en número en el ilion terminal, que es la porción terminal del intestino delgado, y en el ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Cuando las bacterias del intestino grueso se mudan para el delgado, eso se llama SIBO, traslocación, cambian de casa. Las bacterias que están en el ciego no son las mismas del intestino delgado, del microbioma que está en el ilion terminal. No son las mismas. Entonces, cuando ellas se mudan por razones X, problemas de que no toman agua, que están estreñidos, que tomaron antibióticos, lo que sea que haya ocurrido, se mudan y produce mal aliento. Pero el mal aliento no es nada más el SIBO. Y el SIBO hay que hacer el estudio que lo vamos a hablar cuando mencioné en el próximo live que hablemos, creo que en el tercero que vamos a hablar de métodos diagnósticos, segundo o tercero. Entonces, la traslocación bacteriana es una cosa distinta al microbioma afectado o devastado. Entonces, esto tiene que ser diagnosticado. No podemos decir, ay, tiene SIBO, ajá, le vamos a dar metronidazol y no sé qué. No, hay que hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento correcto, que no es igual a la devastación del microbioma. Listo, ahora yo te hago una a ti. Yo tengo mi chuleta aquí. Orgenis 27. Buenos días. Las heces de mi hijo han sido perfectas al utilizar antibióticos, probióticos o manteniendo su dieta, en su dieta el cambur, que es la banana. Obviamente el uso de antibióticos ha sido por casos muy puntuales. No quiero que dependa de probióticos y no sé si estoy haciendo bien al ofrecer tanto cambur o banana. Si elimino alguno de los anteriores, comienza con reflujo por las noches, lo que hace más difícil la conciliación del sueño. Y también eructa con olor a huevo, así que aunque no haya comido este alimento. ¿A qué se debe esta situación? Aquí hay 3 preguntas, de las cuales Limari va a contestar la del cambur y yo voy a contestar, y la del huevo, y yo contesto lo de los antibióticos y los probióticos. Ok. Bueno, doctora, usted también respondió esta pregunta. Lo explicó muy bien. Con el cambur está mal. No puede estar dando cambur y menos, o sea, y menos en la situación que está el niño, porque ya con lo que está preguntando, ya uno se imagina lo que está pasando a nivel gastrointestinal, el cuadro, ya uno se lo imagina. Entonces, el cambur no está bien, el cambur es de alto índice glicémico. Di la Okay, banana, no, banana para los la que no son banana venezolanos. Ajá. es de muy alto índice glicémico y normalmente nuestros niños, doctora, le encantan por lo dulce. Y si hay una disbiosis, que la debe haber, doctora, mire, el uso de Claro que la hay, antibióticos, claro que la hay, por hay una supuesto. disbiosis, entonces ahí estamos alimentando los patógenos. Entonces no 3, está bien. claro, 3 bananas que ella le ha dado, 3 bananas, cada banana tiene 3, el equivalente a 3 cucharadas de azúcar. Ella en 3 bananas Exacto. tiene 9 cucharadas de azúcar que le está dando al pobre intestino que está bien mal logrado, vamos a decir así. Y Inflamado todo. el olor al huevo, aunque no lo haya comido, se debe a una ingesta altísima de azúcar, de fructosa, de Hay proteínas. mala absorción de fructosa. El SIBO, que ya lo nombramos, Giardia y otra, pero en este caso particular es el exceso de fructosa que De tiene fructosa. el azúcar del cambur. Y no quiere depender de los probióticos. Los probióticos no son per secula seculorum, no son para toda la vida, pero son necesarios los primeros 5 o 6 años del tratamiento biomédico. No es un mes que lo vamos a dar. Y ellos no crean dependencia. La siguiente es para ti. Vivican 22, y muchas gracias por la pregunta. Mi pregunta es, mi hijo de 3 años come 3 comidas al día. ¿Debe ir al baño 3 veces también? ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto de los enemas en niños de esta edad? Son 2 preguntas en una. Yo respondo el enema y tú respondes la de ir al baño. Si quieres, o la respondo yo toda. Ok, mi pregunta, doctora, ya se va a cortar. Pero bueno, vamos a responder la pregunta. Me está avisando que ya se va a cortar el live. Ok, dice mi pregunta, mi hijo tiene de 3 años, come 3 comidas al día y debe ir al baño 3 veces también. No, no, claro que no.
no tiene que ir 3 veces al baño. O sea, si come 3 comidas, no tiene que ir 3 veces al baño. O sea, la señora piensa que cada vez que coma tiene que ir al baño. No, no tiene que ir al baño cada vez que coma. 1 o 2 veces al día, dependiendo de la edad. Mientras más pequeño, más veces va. Y ¿cuál es la opinión sobre los enemas? Si el niño tiene estreñimiento severo, esa es una herramienta de trabajo para resolverlo. Y tiene que ser guiado por un médico. No puede que usted compre el enema en la farmacia y va y se lo pone así nada más. No. Tiene que ser guiado por un médico. Yo creo que no tenemos tiempo para la siguiente, ¿verdad? Bueno, vamos a Sí, hacer un no, cierre. doctora. No, en conclusión, nos vemos en el Ok. segundo live. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por la conexión, por entender el problema de Venezuela que tenemos desde hace un buen tiempo, que la energía eléctrica en todo el país. El sábado pasado el país quedó en oscuras, en todo el país se fue la energía eléctrica, entonces nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano, no yo, Lismar y su equipo, para que estos live puedan llegar a ustedes. Nos vemos en el Sí, bueno, próximo, que vamos a hablar, a profundizar en los métodos diagnósticos de todo lo que hablamos en el día de hoy. De verdad que muchísimas doctora, gracias, Dios los no, bendiga. doctora, gracias a usted por aceptar la invitación, por tener siempre esa maravillosa disposición de compartir el conocimiento. Quiero pedir disculpas porque, bueno, sí estuve un poco tensa. De hecho, hubo un momento que no la escuché, doctora, se me congelaba la imagen, mi señal es muy mala, me costaba entenderle lo que me estaba preguntando y lo que estaba diciendo, entonces, pero bueno, aquí estamos, sacamos el live adelante, compartimos la información, que es lo importante, y bueno, agradecida de que usted haya estado allí, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por su comprensión, por su paciencia. Y bueno, hasta el próximo live, que seguiremos hablando de manifestaciones gastrointestinales. Gracias, doctora. Gracias a todas las personas que se han conectado. Ok, que les vaya muy bien. Hasta luego, que Dios los bendiga. Amén.